Isabela empujó la chirriante verja y caminó por el sendero empedrado de ladrillo hasta la casa, con las piernas pesadas tras un turno de 12 horas en la clínica. Era una mañana de junio especialmente sofocante en San Carlos, y la bata blanca se le pegaba a la espalda con una desagradable humedad. Llevaba en la mano izquierda un gastado bolso de cuero y en la derecha un sobre cerrado con su sueldo. $800. Isabela se detuvo ante la puerta principal y se apoyó un momento en la jamba. Había sido una noche dura. 3 pacientes intoxicados, 2 borrachos con fracturas por una pelea y un anciano con un ataque al corazón al que apenas habían salvado. Todavía le olían las manos a antiséptico, aunque se las había lavado a conciencia antes de salir. La casa la recibió con un escalofrío y un silencio familiar. Los suelos de madera crujieron bajo sus pies cuando atravesó el pequeño pasillo y entró en el salón. Mateus seguía durmiendo. El jefe de taxis tenía la costumbre de quedarse hasta tarde en el garaje con sus conductores, jugando al dominó y bebiendo cerveza barata. Normalmente volvía a casa pasada la medianoche, cuando Isabela ya estaba en el trabajo. Se quitó los zapatos y entró de puntillas en el dormitorio, procurando no despertar a su marido. Mateus estaba tumbado de lado con los brazos abiertos, durmiendo profundamente. Llevaba el pelo oscuro revuelto y en la barbilla asomaba una barba de 2 días. A sus 35 años parecía mayor, sus calvas eran cada vez más visibles y su barriga se estaba convirtiendo en una sólida panza. Isabela abrió cautelosamente el armario y se subió a un taburete para alcanzar el estante superior. Allí, detrás de una pila de sábanas y fundas nórdicas viejas, había una lata metálica de galletas danesas, regalo de un colega hacía algunos años. El tarro pesaba, e Isabela lo dejó en el suelo con cuidado de no hacerlo sonar. Se agachó en el borde de la cama y abrió la tapa. Dentro había montones de billetes, el resultado de 3 años de austeridad en todo menos en lo estrictamente necesario. Billetes de $25, doblados por denominaciones y atados con gomas elásticas. Isabela abrió el sobre de la paga y contó cuidadosamente el contenido. $800 exactamente. Sumó el dinero nuevo al que ya tenía y contó la cantidad total. 7.200 más 800, un total de $8.000. Era suficiente para el coche con el que soñaba desde que empezó a trabajar en la clínica de las afueras. Llegar en autobús era un auténtico suplicio. El transporte era poco frecuente e imprevisible, sobre todo durante los turnos de noche. A menudo había que esperar media hora en la parada o caminar varios kilómetros. Isabela imaginaba un coche fiable que la llevara y trajera del trabajo sin peripecias, quizá un Volkswagen o un Fiat, siempre que el motor fuera bueno y el aire acondicionado funcionara. Volvió a guardar la lata en la estantería, cubriéndola cuidadosamente con su ropa interior. Mateus nunca se había interesado por el contenido de los armarios, ni siquiera sabía dónde estaban sus propias camisas. En 7 años de matrimonio ni una sola vez había mirado en los estantes superiores. Isabela entró en la cocina, encendió la vieja tetera eléctrica y sacó de la pequeña nevera un recipiente de plástico con las sobras del asado de la noche anterior. La cocina era pequeña y estrecha. 2 armarios, un fregadero, un fogón y una mesa de comedor para 4 personas. El papel pintado amarillo con pequeños dibujos florales hacía tiempo que se había descolorido y el linóleo estaba desgastado en algunas partes. Se sentó a la mesa con una taza de café instantáneo y empezó a planear la compra de un coche. Tenía que estudiar los anuncios del periódico local, ir al mercado de coches, consultar a un mecánico. Isabela incluso se imaginó cómo se lo contaría a Mateus, que probablemente se sorprendería al saber que tenía una suma tan grande ahorrada. ¿Ya estás en casa? Una voz somnolienta llegó desde el dormitorio. Mateus apareció en la puerta de la cocina, frotándose las mejillas sin afeitar y bostezando. Llevaba unos pantalones arrugados y una camiseta lavada.
El pelo le sobresalía en todas direcciones y tenía los ojos hinchados por el sueño. El turno terminó a las 7 de la mañana, contestó Isabela sin volverse a mirarlo. ¿Cómo va el trabajo? Bien. Ayer uno de los conductores estrelló el coche en la curva junto a la iglesia. Ahora tengo que arreglar lo del seguro, rellenar un montón de papeles. Mateus se sentó a la mesa frente a su mujer y volvió a bostezar. Trabajar en una parada de taxis no le exigía mucho esfuerzo. Los conductores se buscaban sus propios clientes por radiocomunicación y él se limitaba a cobrarles una parte fija y a supervisar el estado técnico de los coches. De hecho, sus obligaciones se reducían a estar sentado en el garaje de la mañana a la noche, atendiendo ocasionalmente llamadas y escribiendo recibos. ¿Quieres café?, preguntó Isabela. Venga. Ella se levantó y sirvió café en la taza favorita de él, un regalo por su 5º aniversario de boda. Hubo entre ellos un silencio incómodo que se había vuelto familiar en los últimos meses. Mateus solía recibirla del trabajo con besos y preguntas sobre los pacientes, indagando sobre su bienestar y sus planes para el día. Ahora se limitaba a frases de servicio y parecía constantemente distraído. «Oye, ¿qué fue ese ruido de anoche?», preguntó dando un sorbo a su café. Sonaba como si alguien moviera los muebles. «No lo sé. Estaba en el trabajo. Los vecinos deben de estar tramando algo». Isabela asintió, aunque no oía ningún ruido. Tal vez Mateus estuviera imaginando cosas, o tal vez realmente estuviera pasando algo mientras ella no estaba. «Mira», dijo de pronto Mateus señalando la ventana. «Tenemos nuevos vecinos». Isabela se acercó a la ventana y miró hacia el patio de la casa vecina. Allí, con un vestido amarillo corto y sandalias de tacón alto, caminaba una joven de pelo largo y oscuro recogido en una descuidada coleta. Regaba las flores con una regadera roja de plástico, inclinándose de vez en cuando sobre los parterres. El vestido era bastante revelador, corto, ajustado, con un escote profundo. «Bonita», dijo Isabela observando a la desconocida. «Sí, es guapa», asintió Mateus, pero su mirada se detuvo en la ventana más tiempo del debido. La chica era claramente más joven que Isabela, unos 8 o 10 años menos. Tenía una figura cincelada con cintura estrecha y pechos exuberantes, piernas largas y esbeltas y movimientos gráciles. Terminó de regar las rosas y pasó a las petunias, caminando con elegancia entre los arriates. Todos sus movimientos eran fluidos y femeninos. «Me sorprende que no la hayamos visto antes», dijo Isabela. «La casa no estaba vacía. Debía de ser reciente. La casa de al lado había pertenecido durante mucho tiempo a una pareja de ancianos que la habían vendido hacía unos meses y se habían marchado a vivir con sus hijos a otra ciudad. Nadie había vivido allí desde entonces, e Isabela pensó que los nuevos propietarios la utilizaban como casa de vacaciones». La chica terminó de regar las flores y se dirigió hacia la casa, contoneando las caderas. El vestido amarillo resaltaba cada línea de su cuerpo. Mateus la miró fijamente hasta que desapareció tras la puerta. «Me pregunto de dónde será», dijo Isabela sentándose de nuevo a la mesa. «¿Por qué no vamos a conocerla?», sugirió Mateus con inesperada vivacidad. «Al fin y al cabo, somos vecinos. Deberíamos mantener buenas relaciones». Isabela miró a su marido con sorpresa. Por lo general, evitaba conocer gente nueva y prefería la compañía de viejos amigos del aparcamiento de taxis y del bar local. Mateus era un hombre más bien retraído y reacio al contacto con extraños, pero ahora había algo parecido al entusiasmo en su voz. «De acuerdo», aceptó tras una pausa. «Pongámonos algo decente. De acuerdo. No podemos ir a la casa vestidos así». Fueron a sus habitaciones. Isabela llevaba un sencillo vestido azul hasta la rodilla y zapatos negros de tacón bajo, la ropa más elegante que tenía. Mateus se había vestido con una camisa blanca y unos pantalones oscuros, incluso se había afeitado y peinado. Isabela no recordaba la última vez que se había preparado tan a conciencia para salir de casa.
La casa vecina era exactamente igual a la suya, de una sola planta, con un pequeño jardín y una valla baja de hierro, pero parecía más fresca y mejor cuidada, como si la hubieran pintado y reparado recientemente. La puerta no crujía y el camino estaba recién embaldosado. Mateus llamó a la puerta con confianza, incluso con cierta chulería. Unos segundos después, la chica del vestido amarillo abrió la puerta. Era aún más hermosa de cerca, con grandes ojos marrones, labios carnosos y una piel morena impecable, sin una sola mancha. Estaba claro que no tenía más de 25 años. «Hola», dijo con voz melodiosa, esbozando una sonrisa de dientes blancos. «¿Sois vecinos?» «Sí, vivimos al lado», contestó Mateus, señalando su casa. «Soy Mateus, y esta es mi esposa Isabela. Encantado de conocerles. Me llamo Adelina». Su voz era suave y agradable, con un ligero acento, tal vez de la capital. Los invitó a pasar a la casa con un amplio gesto de la mano y entraron en el fresco salón. El interior era bonito y moderno. Las paredes estaban pintadas de colores claros, el suelo tenía baldosas nuevas y los muebles parecían caros y elegantes. Olía a pintura fresca y a un agradable aroma floral. No había muchos muebles, pero cada pieza estaba elegida con gusto. Un sofá de cuero, una mesa de centro de cristal, unos cuantos sillones con cojines de colores vivos. «Es una casa preciosa», dijo Isabela mirando a su alrededor. «Muchas gracias. Acabo de comprarla y la estoy reformando. Aún no está terminada, pero es habitable». Adelina las invitó a sentarse y les trajo zumo frío en vasos altos de cristal. Se sentó en la silla de enfrente, cruzando las piernas con elegancia. Isabela notó que la mirada de Mateus se deslizaba sin mirar sobre su figura. «¿De dónde vienes?», preguntó Isabela. «De São Paulo. Nací y crecí allí, pero la ciudad se volvió insoportable. Hay demasiada gente, demasiados coches, demasiado ruido. La gente siempre va deprisa, empujando, nerviosa, y aquí es tan tranquilo y pacífico. Además, la vivienda es mucho más barata». «¿Hace usted algo?», preguntó Mateus. «Hasta ahora, nada en concreto. Tenía un piso en el centro de São Paulo, uno bueno, pero lo vendí y compré esta casa. La diferencia de precio es decente, así que tengo dinero suficiente para un tiempo. Estoy pensando qué hacer después». «Isabela trabaja como médico en nuestra clínica local», dijo Mateus con orgullo en la voz. «Es muy buena. Y yo tengo una parada de taxis». «Qué interesante», dijo Adeline, pero solo miró a Isabela y luego de nuevo a Mateus. «Debes de tener un trabajo muy exigente. ¿Tiene muchos conductores a sus órdenes?» 15, respondió Mateus, claramente halagado por su atención. «Trabajamos 24 horas al día, dando servicio a toda la ciudad y sus alrededores». Adelina escuchó sus historias sobre la empresa de taxis con gran interés. Hizo preguntas y admiró sus conocimientos de tecnología automovilística. Mateus floreció ante sus ojos, tratando de impresionarla. Hablaba de las dificultades de gestionar a los conductores, de los problemas con la competencia, de los planes para ampliar el negocio. Isabela se quedó callada, sorbiendo su zumo y observando. No le gustaba la forma en que Adeline ignoraba su presencia, pero no quería parecer grosera o celosa. Al fin y al cabo, tal vez la chica estaba más interesada en las ocupaciones masculinas. «¿Tienes familia?», preguntó Isabela cuando hubo una pausa en la conversación. «No, estoy sola», respondió Adelina con una leve tristeza en la voz. «Había un joven en São Paulo, pero rompimos. Él no quería mudarse y yo ya no podía vivir allí». «Debe de ser duro empezar de nuevo en un lugar extraño», dijo Mateus con simpatía. «Sí, pero no me arrepiento. A veces hay que cambiar de vida para encontrar la felicidad». Estuvieron sentados en casa de Adelina durante 1 hora y media. La nueva vecina resultó ser una interlocutora agradable y educada. Habló de la vida en la capital, de sus viajes por el país, de sus planes de futuro. Pero Isabela se fijó en pequeños detalles.
cómo Adelina se corregía constantemente el pelo cuando se dirigía a Mateus, cómo se inclinaba hacia adelante, mostrando su escote, cómo se reía de sus chistes no muy graciosos. Mateus, por su parte, actuaba como un adolescente en su primera cita. Intentaba parecer ingenioso e interesante, contando chistes de su trabajo e incluso intentando ligar. Hacía tiempo que Isabela no lo veía tan animado. Cuando por fin se despidieron y volvieron a casa, Mateus estaba de muy buen humor. «Una chica maravillosa», dijo mientras se desataba los cordones de los zapatos. «Inteligente, educada, con buenos modales. Y guapa, por supuesto». «Sí, muy guapa», asintió Isabela, aunque algo desagradable e inquietante se agitó en su pecho. Mateus se duchó, silbando una melodía que Isabela no reconoció. Normalmente estaba cansado y callado después del trabajo, pero aquí era como si hubiera rejuvenecido varios años. Isabela se sentó en el salón con una revista, pero no podía concentrarse en la lectura. Pensó en la visita a la vecina y en cómo había cambiado el comportamiento de su marido. Tal vez exageraba y estaba celosa sin motivo. Adelina era, en verdad, una mujer hermosa y encantadora, y era natural que hubiera causado impresión en Mateus. Por la noche Doralis, la madre de Mateus, vino a verlos. Una mujer enjuta de 58 años, con el pelo gris recogido en un apretado haz y rasgos afilados. Había trabajado toda su vida como cajera en una tienda de ultramarinos. Se había jubilado hacía 3 años y desde entonces se dedicaba a vigilar la vida de su hijo y a criticar a su nuera. «¿Qué es ese olor?», preguntó. Apenas cruzó el umbral y olfateó. «Pollo y verduras», dijo Isabela al salir de la cocina. «Demasiado picante. A Mateus no le gusta el picante, ya te lo he dicho muchas veces». Doralis entró en la cocina, se quitó la chaqueta ligera y empezó a examinar críticamente la cena que había preparado. Levantó la tapa de la olla de arroz, lo probó y arrugó la nariz. Demasiado salado. ¿Y por qué la lechuga no estaba bien picada? Mateus está acostumbrado a comer verduras cortadas finas desde pequeño, tiene problemas de estómago. Isabela cogió en silencio un cuchillo afilado y empezó a cortar tomates y pepinos. 7 años de matrimonio le habían enseñado de memoria las quejas de su suegra, pero eso no las hacía menos dolorosas. Doralis encontraba defectos en todo, en la cocina, en la limpieza, en el vestir, en el comportamiento. «¿Y cuándo fue la última vez que fregaste el suelo?», continuó la suegra pasando el dedo por la superficie de la mesa del comedor. «Hay polvo y suciedad por todas partes». «Trabajo en turno de noche», dijo Isabela en voz baja. «No siempre tengo tiempo para una limpieza a fondo». «El trabajo es el trabajo, pero hay que mantener la casa en orden. El deber de una esposa es ocuparse de la casa, hacerla acogedora y cómoda para su marido. ¿Y qué tenemos? Suciedad, desorden, mala comida». Mateus se sentó en el salón frente al viejo televisor y fingió no oír las quejas de su madre sobre su mujer. Nunca defendió a Isabela cuando Doralis la criticó. En el mejor de los casos, abandonaba la casa. En el peor, le daba la razón a su madre. «¿Y esos harapos que llevas?», continuó Doralis, mirando el vestido casero de Isabela. «Te has hecho un desastre. Un hombre debería ver a una mujer hermosa y bien arreglada en casa, no a una tía torturada con una bata lavada». Durante la cena, su suegra hablaba de cotilleos locales, se quejaba del alto coste de la comida y de las pequeñas pensiones, criticaba a las autoridades y preguntaba por la compañía de taxis. A Isabela solo se dirigió con comentarios como que la carne está dura, el pan rancio y la sopa demasiado líquida. «Por cierto, ¿has visto al nuevo vecino?», preguntó a su hijo, apartando el plato. «Sí, hoy hemos ido a conocerla. Es una chica muy simpática». «¿Es joven?». «Unos 24 o 25 años. ¿Vive sola?». «Eso parece». «Se mudó de la capital, compró una casa». Doralis sacudió la cabeza con tristeza y apretó los labios. «Qué extraño.
A su edad, ya debería tener una familia, hijos. Debe de tener algún problema. Las chicas decentes no compran casas y viven solas. Mamá, los tiempos han cambiado, dijo Mateus en voz baja. Hoy en día, muchos jóvenes prefieren establecerse antes de formar una familia. No tiene sentido. Una mujer debe casarse y tener hijos, no hacer todas esas tonterías. Mira a tu mujer. Trabaja 24 horas al día, pero no sirve para nada. La casa está en mal estado, no tiene hijos. Después de cenar, Doralis se sentó en el salón durante otra hora, viendo programas de televisión y comentando cada programa. Finalmente se marchó, sin olvidarse de criticar a Isabela por las ventanas sin lavar y el polvo en la lámpara de araña. Isabela se puso a fregar los platos y Mateus volvió a la televisión. De nuevo se hizo entre ellos un silencio cada vez más pesado. Antes podían hablar durante horas de trabajo, planes, sueños. Ahora era como si no tuvieran nada que decirse. «¿Por qué no invitamos a Adelina a cenar?», sugirió Mateus cuando Isabela terminó de lavar los platos. «¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Es nueva, debe estar aburrida, deberíamos ser hospitalarios. Si quieres serlo. Entonces es un trato. La llamaremos mañana por la noche». Mateus parecía satisfecho con aquella decisión. Isabela asintió, aunque no le gustaba la idea de cenar con su vecina. Había algo en el comportamiento de Adeline que la alarmaba, pero no sabía qué era. A la mañana siguiente, Isabela se despertó hacia las 10. Mateus ya se había ido a trabajar, dejando una nota en la mesa de la cocina diciendo que volvería por la tarde y que necesitaba comprar comida para cenar con una vecina. Tomó café y un bocadillo y salió al patio a regar las flores. La casa del vecino parecía silenciosa y sin vida. Las ventanas estaban cubiertas con persianas y no había nadie en el patio. Isabela regó las rosas y las petunias, barrió el camino de entrada y recogió las hojas secas. Trabajar en el jardín siempre la calmaba y la ayudaba a pensar. Estaba regando los tomates del pequeño huerto cuando oyó voces de hombres. Cuando se dio la vuelta, vio algo extraño. Mateus estaba de pie en el jardín de Adelina, sosteniendo una pesada silla. Adelina caminaba a su lado en vaqueros ajustados y camiseta blanca, hablando y gesticulando animadamente. «Cuidado, que no se te caiga», le decía. «Esta silla es muy cara, la he traído de São Paulo. No te preocupes, todo saldrá bien», respondió Mateus, intentando claramente impresionarla con su fuerza. Un pequeño camión estaba aparcado en la puerta de Adelina, cargado de sillas, mesas, cajas y otros muebles. Mateus trabajaba con un entusiasmo que Isabela no había visto en su casa en mucho tiempo. Cargaba cosas pesadas sin quejarse de cansancio ni pedir descansos. Pasó un mes desapercibido, como en una bruma de sospechas y creciente ansiedad. Isabela siguió trabajando en la clínica, ahorrando dinero y administrando su casa, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su vecino y al extraño comportamiento de su marido. Mateus se volvió aún más distante. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo y apenas hablaba con su mujer. Cuando Isabel intentaba entablar conversación, él respondía con una sola palabra y enseguida encontraba una excusa para marcharse de casa. Adelina, en cambio, se convirtió en el tema constante de sus escasas conversaciones. Mateus la ayudaba regularmente con diversas tareas domésticas: arreglar un grifo, mover muebles, instalar estanterías. Él lo explicaba como cooperación vecinal, pero Isabela podía ver cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de los planes de su vecina o de sus peticiones. Ese martes, Isabela terminó su turno de tarde y entró en una cafetería cercana a la clínica, donde Claudia ya la estaba esperando. Su amiga trabajaba como enfermera en la misma planta y era la única persona con la que Isabela podía hablar abiertamente de sus problemas. Claudia era 2 años más joven que Isabela, pero aparentaba menos de 30. Era bajita, corpulenta, con el pelo corto y rizado y unos vivaces ojos castaños, y tenía el don de escuchar a la gente y dar buenos consejos. 10 años de amistad les habían enseñado a entenderse a medias. «Tienes un aspecto horrible»,
dijo Claudia cuando Isabela se sentó a la mesa. ¿Estás despierta? No duermo bien, admitió Isabela pidiendo un café. No dejo de pensar en lo mismo. ¿En el vecino? Sobre Mateus y el vecino. Claudia negó con la cabeza y dio un sorbo a su capuchino. Isabela ya le había hablado de la llegada de Adelina y de cómo había cambiado su marido, pero hoy había decidido ser más franca. Creo que tiene una aventura, dijo en voz baja, mirando a su alrededor. ¿En qué basas esta sospecha? En muchas pequeñas cosas. Se ha vuelto frío, distante, siempre encuentra razones para ayudarla. Ayer lo vi en su jardín durante una hora, colocando una especie de toldo, y cuando le pregunté sobre ello, se enfadó y dijo que yo estaba celosa sin razón. Tal vez esté exagerando. A los hombres les encanta ayudar a las mujeres guapas, está en su naturaleza. No se trata solo de ayudar. Ha cambiado completamente. Solíamos ser capaces de hablar durante horas, pero ahora apenas responde a las preguntas. Llega tarde a casa, dice que trabaja hasta tarde, y los fines de semana encuentra una excusa para ir a su casa. Claudia escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Conocía a Mateus desde hacía años y comprendía que unos cambios de comportamiento tan drásticos no se producían de la noche a la mañana. ¿Te comunicas con ella? Lo he intentado, pero es fría conmigo, incluso grosera. Me saluda con fuerza, contesta a las preguntas con respuestas de una sola palabra. Pero con Mateus sonríe dulcemente, bromea, ríe. Ayer los vi en la puerta de su casa hablando apasionadamente de algo. Cuando Mateus me vio por la ventana, se dispersaron rápidamente. Eso es muy sospechoso, convino Claudia. ¿Intentaste hablar con él en serio? Lo intenté varias veces, pero o se enfada o lo descarta, diciendo que tiene mucho trabajo y problemas. Y cuando menciono a Adelina, la defiende. Dice que está sola y necesita apoyo. Isabela guardó silencio, revolviendo el azúcar en su café. Era doloroso decir sus sospechas en voz alta, pero se sentía aliviada de compartir por fin sus temores con alguien. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Claudia. No lo sé. Quizá intente volver a hablar con él, o vigilarlos más de cerca. Ten cuidado. Si se confirman tus sospechas, te va a doler. ¿Estás preparada para eso? No lo sé, respondió Isabela con sinceridad, pero sería peor vivir en la ignorancia. Permanecieron sentadas en el café durante media hora más, discutiendo la situación desde distintos ángulos. Claudia aconsejaba prudencia y no sacar conclusiones precipitadas, pero Isabela pensaba que ya había pasado el momento de hablar. Necesitaba hechos. Esa noche, en casa, decidió volver a intentar hablar con su marido. Mateus estaba sentado en el salón frente al televisor, cambiando de canal con la mirada de un hombre harto de todo. Isabela se sentó a su lado en el sofá y le puso la mano en el hombro. «Mateus, creo que nos estamos distanciando», comenzó suavemente. «¿Por qué dices eso?», respondió él sin apartar los ojos de la pantalla. «Hablamos poco, siempre estás ocupado, llegas tarde a casa. Antes pasábamos las tardes juntos, hablando de planes, soñando con el futuro. Tengo mucho trabajo», respondió Mateus secamente. «La flota de taxis requiere una atención constante. Los conductores dan problemas, los coches se averían, los clientes se quejan. Ya sabes cómo son las cosas». «Lo sé, pero antes dedicabas tiempo a tu familia. Antes había menos problemas». Isabela podía sentir cómo se alejaba de la conversación, pero decidió ser persistente. «Quizá no sea solo el trabajo. Quizá hay algo más que te preocupa o te distrae». Mateus se volvió por fin hacia ella, y en sus ojos brilló la irritación. «¿De qué estás hablando? ¿A qué vienen esas insinuaciones? Solo noto que has cambiado, diferente, y empezó después de... ¿Después de qué? Después de tener un nuevo vecino». Mateus se levantó bruscamente del sofá y empezó a pasearse por la habitación. Sabía que era eso. «Estás celosa de Adeline. Eso es ridículo, Isabela. La mujer pidió ayuda, yo la ayudé. Se llama humanidad». «No estoy celosa»,
dijo Isabela, tratando de mantener la calma. Solo estoy preocupada por nosotros, por nuestro matrimonio. Me parece que le prestas más atención a ella que a mí. Eso no tiene sentido. Adeline es solo una vecina que a veces pide ayuda. Y tú lo conviertes en una especie de drama. Entonces, ¿por qué la visitas tan a menudo? ¿Por qué vuelves a casa de buen humor después de visitarla? Porque me siento bien ayudando a la gente y viendo los resultados de mi trabajo, respondió Mateus secamente. No como en casa, donde me reciben con reproches y sospechas. Se dirigió a la salida, pero Isabela lo detuvo. Mateus, espera, no quiero discutir, solo quiero entender qué nos pasa. No nos pasa nada, le espetó por encima del hombro. Eres tú quien crea problemas donde no los hay. Se marchó, dando un portazo, e Isabela se sentó en el salón, sintiéndose aún más confusa y sola. Lejos de aclarar la situación, la conversación demostró hasta qué punto había llegado el distanciamiento entre ellos. La situación no mejoró en los días siguientes. Mateus se volvió aún más retraído e irritable. Iba a trabajar temprano y volvía tarde, evitando largas conversaciones con su mujer. Isabela intentó hablar con él varias veces, pero él respondía con una sola palabra y enseguida encontraba una excusa para marcharse. Adelina también había cambiado de comportamiento. Si antes al menos saludaba a Isabela, ahora prácticamente ignoraba su presencia. Cuando se encontraban en el patio o en la tienda, la vecina la saludaba con una fría inclinación de cabeza y se marchaba. Pero con Mateus seguía hablándole con la misma calidez. Isabela había visto varias veces sus largas conversaciones en el portal, durante las cuales Adeline gesticulaba, reía e incluso tocaba el brazo de Mateus. Él la escuchaba con aparente placer y respondía con un entusiasmo que Isabela no había visto en su propia casa desde hacía muchos meses. Una mañana, mientras Isabela regaba las flores del jardín, vio a Mateus salir de casa de Adeline con expresión satisfecha. Llevaba algunos instrumentos y tarareaba una melodía en voz baja. Al ver a su mujer, se avergonzó y volvió rápidamente a su habitación, sin explicarse qué hacía en casa de su vecina a una hora tan temprana. Arreglando el grifo, murmuró ante la pregunta de ella. Ayer le había pedido ayuda. Pero Isabela sabía que Mateus nunca había sido madrugador y no solía levantarse hasta las 9 de la mañana. Así que, o bien, había llegado muy temprano a casa de Adeline, o había pasado toda la noche en su casa. Ese pensamiento no la dejó dormir en todo el día. Isabela intentó encontrar una explicación lógica, pero todas las opciones conducían a la misma desagradable conclusión. Por la noche, volvió a intentar hablar con su marido, pero él la descartó, diciendo que estaba cansado y tenía que acostarse pronto. El punto de inflexión llegó el viernes. Isabela trabajaba en el turno de tarde y debía terminar a las 8, pero uno de los pacientes no acudió a una cita, así que salió una hora antes. Normalmente llamaba a Mateus para avisarle, pero esta vez decidió darle una sorpresa. De camino a casa, fue a la tienda y compró alimentos para la cena, carne, verduras y vino. Pensó en cocinar algo especial e intentar recuperar la intimidad con su marido. Quizá una cena romántica les ayudaría a hablar con franqueza y resolver los problemas acumulados. Al acercarse a la casa, Isabela se dio cuenta de que el coche de Mateus no estaba en el patio. Le pareció extraño, ya que a esa hora solía estar en casa. Entró en la casa y se aseguró de que no había nadie. Había una nota en la mesa de la cocina. Llego tarde al trabajo, no me esperes levantada con la cena. Isabela dejó las bolsas de la compra sobre la mesa y se quedó pensativa. Mateus nunca llegaba tarde al trabajo los viernes. Normalmente era el día más tranquilo de la semana. Los taxistas preferían terminar pronto el fin de semana para pasar la noche con sus familias o en los bares. Se acercó a la ventana y echó un vistazo a la casa de al lado. El coche familiar de Mateus estaba aparcado en el patio de Adelina. Isabela sintió que el corazón le latía más deprisa.
así que no se había quedado hasta tarde en el trabajo, sino que había ido a casa de su vecina. Su primer impulso fue ir allí y averiguar qué estaba pasando. Pero Isabela se contuvo. No quería montar una escena y parecer una esposa histérica. En lugar de eso, decidió observar. Apagó las luces de la casa para que no la vieran desde las ventanas y esperó. Pasó una hora, pero Mateus no apareció. En la casa de Adelina, la luz de la sala estaba encendida, pero era imposible ver lo que sucedía allí porque las ventanas estaban cubiertas por gruesas cortinas. Por fin Isabela no pudo soportarlo. Se puso una chaqueta oscura y salió tranquilamente de la casa. El corazón le latía tan fuerte que creía oírlo en toda la calle. Caminó a lo largo de la valla y se acercó a la casa de Adeline por el lado del jardín. Las ventanas del salón daban al patio e Isabela se acercó con cautela. Las cortinas estaban corridas, pero no apretadas, dejando un estrecho espacio entre ellas. Isabela se asomó y vio lo que más temía ver. Mateus y Adeline estaban tumbados en el sofá abrazados. Mateus solo llevaba pantalones y Adelina un camisón corto. Se besaban apasionada y tiernamente, sus manos acariciaban el cuerpo del otro. Isabela vio que Mateus acariciaba el pelo de Adelina mientras ella apretaba todo su cuerpo contra él. La imagen era tan íntima y explícita que Isabela sintió un dolor físico en el pecho. No era un beso accidental ni una debilidad momentánea. Actuaban como personas que llevaban mucho tiempo juntas. Había confianza y conocimiento de su pareja en sus movimientos. Isabela se apartó de la ventana, intentando no hacer ruido. Le temblaban las piernas y tenía un nudo en la garganta. Todas sus sospechas se habían confirmado de la forma más cruel. Su marido, con el que vivía desde hacía 7 años, la engañaba con una vecina, y lo hacía a pocos metros de la casa que compartían. Volvió tranquilamente a su habitación y cerró la puerta. La casa estaba oscura y silenciosa. Solo el tic-tac del viejo reloj rompía el silencio. Isabela se sentó en la cocina e intentó ordenar sus pensamientos. ¿Qué hacer ahora? ¿Irrumpir y montar una escena? ¿Hacer las maletas e irse o fingir que no sabía nada? Pasó más de 2 horas sentada en la cocina intentando tomar una decisión. En su cabeza se agolpaban pensamientos y emociones contradictorias: dolor, rabia, decepción, miedo al futuro. 7 años de matrimonio se desmoronaban ante sus ojos y no sabía cómo detener la destrucción. Hacia las 11:30, Isabela oyó el ruido de un coche en el patio. Fue rápidamente al dormitorio, se desnudó y se metió en la cama, fingiendo estar dormida. Unos minutos más tarde, Mateus entró en la casa. Entró en silencio en el cuarto de baño, se duchó y se tumbó junto a su mujer, procurando no despertarla. Isabela se quedó quieta, escuchando su respiración y oliendo el olor del perfume de otro hombre que no había podido lavar del todo. Mateus se durmió rápidamente, aparentemente cansado tras su encuentro con su amante. Isabela no pegó ojo hasta la mañana, preguntándose qué hacer a continuación. Por la mañana Mateus se comportó como de costumbre, desayunó, se preparó para ir a trabajar y se marchó. No parecía culpable ni preocupado, más bien parecía contento y descansado. Isabela se dio cuenta de que para él el engaño se había convertido en un hábito y no en una crisis aislada. Los días siguientes transcurrieron en una tensa expectación. Isabela siguió fingiendo que no sabía nada de la aventura de su marido, pero cada mirada suya le dolía. Mateus se comportaba de forma cada vez más extraña. O bien se volvía enfáticamente cariñoso y atento, o bien se volvía pensativo y distraído. Isabela se daba cuenta de que estaba planeando algo, pero no lograba comprender de qué se trataba. El martes por la noche, mientras preparaba la cena, Mateus entró en la cocina con expresión preocupada. Frotaba nerviosamente las llaves del coche y parecía preocupado. «Isabela, tenemos que ir urgentemente a casa de mamá», dijo sin preámbulos.
Llamó hace media hora diciendo que se había caído y se había hecho daño en la pierna. Quiere ayuda. Isabela se volvió hacia él, sorprendida. Doralis nunca le había pedido ayuda. Al contrario, insistía en que se las arreglaba bien sola y no necesitaba el apoyo de su cuñada. ¿Te has caído gravemente? ¿Tal vez haya que llamar a un médico?, preguntó. No, dice que no necesita un médico. Solo le pide que la ayude con la limpieza y que prepare algo de comer. Ya sabes lo orgullosa que es. Si pide ayuda, debe de estar muy mal. Había auténtica preocupación en la voz de Mateus, e Isabela sintió un pinchazo de conciencia por sus sospechas. Tal vez no todo en su comportamiento tenía que ver con Adeline. Claro que iremos, aceptó ella, apagando la cocina. Deja que me cambie. Hicieron las maletas rápidamente y se dirigieron a casa de los Doralis. La casa de su suegra estaba en el casco antiguo, en un barrio de casitas de una planta con jardín delantero. Doralis vivía sola desde que enviudó, hacía 5 años, y se enorgullecía de su independencia. Cuando entraron en la casa, Isabela se dio cuenta enseguida de que su suegra parecía gozar de buena salud. Doralis les salió al encuentro en el vestíbulo, moviéndose sin ningún signo de cojera o dolor. Iba vestida como de costumbre y parecía tan enérgica como siempre. Por fin, dijo abrazando a su hijo, creí que no vendrías. Mamá, ¿cómo tienes la pierna?, preguntó Mateus con ostentosa preocupación. No es nada, es solo un mal viaje, pero la casa está hecha un desastre, no puedo hacerlo sola. Isabela miró a su alrededor. La casa de los Doralis siempre estaba en perfecto orden. Todo estaba en su sitio y no se veía polvo por ninguna parte. Ahora todo parecía impecablemente limpio. ¿Qué necesitas hacer exactamente?, preguntó Isabela. Trapear los pisos, preparar la cena, lavar la ropa, enumeró Doralis. Mira qué desorden. Isabela no vio ningún signo de negligencia, pero no discutió. Tal vez su suegra solo quería que todo se hiciera según sus altos estándares. Yo me encargo del suelo y de la cocina, dijo. Y tú, Mateus, puedes ayudar a mamá con las cosas pesadas. En realidad, tengo que salir un rato, dijo Mateus bruscamente. Hay un problema en la compañía de taxis. Uno de los conductores ha tenido un accidente. Tengo que arreglar los papeles. Pero mamá me pidió que la ayudara, dijo Isabela sorprendida. Vamos, puedes hacerlo sin mí, dijo. De todas formas es cosa de mujeres. Volveré dentro de hora y media. Besó a su madre en la mejilla y salió de la casa sin esperar objeciones. Isabela se quedó sola con Doralis, sintiéndose engañada. ¿Por qué traerla aquí si él mismo se iba de viaje de negocios? Bueno, manos a la obra, dijo su suegra con cara de satisfacción. Empecemos por la cocina. La hora siguiente se convirtió en un verdadero calvario. Doralis hizo que Isabela fregara los suelos ya limpios, quitara el polvo de los muebles inmaculadamente limpios y volviera a clasificar la ropa perfectamente doblada. Criticaba constantemente la calidad de su trabajo y le exigía que volviera a hacer lo que ya había hecho. «Estás fregando mal el suelo», decía observando a Isabela. «Deberías empezar por la esquina más alejada y seguir hacia afuera, y no haces más que mover el trapo de un lado a otro». «Lo siento, no lo sabía», respondió Isabela pacientemente, rehaciendo su trabajo. «Eso es exactamente lo que no sabes. 7 años de matrimonio nunca te habían enseñado a llevar bien una casa». Isabela permaneció en silencio, concentrada en su trabajo. Quiso preguntar por qué tenía que fregar los suelos ya limpios, pero no se atrevió a enfrentarse a la que creía una mujer enferma. Después de limpiar, Doralis exigió que se preparara una cena con alimentos específicos y una receta concreta. Isabela hirvió sopa, asó carne y preparó ensalada mientras su suegra se sentaba a la mesa y daba instrucciones. «Añade más sal», ordenaba, «y corta mal las cebollas demasiado gruesas. Y no cocines demasiado las patatas», añadió al cabo de un minuto. «A Mateus no le gustan las patatas demasiado cocidas».
Cuando la cena estuvo lista, había pasado más de una hora y Mateus no había vuelto. Isabela empezó a preocuparse. ¿Tan grave era el accidente? ¿Dónde está Mateus?, preguntó poniendo la mesa. Probablemente los negocios se retrasaron, respondió Doralis con indiferencia. Está bien, comeremos sin él. Durante la cena, la suegra se mostró sorprendentemente habladora y amable. Preguntó a Isabela por su trabajo, indagó sobre sus planes e incluso alabó la comida que había preparado. El cambio de comportamiento le pareció extraño, pero Isabela lo atribuyó a la mala salud y a la gratitud por su ayuda. Por cierto, ¿quién es esa chica que vive a tu lado?, preguntó Doralis de improviso. Mateus me dijo que era hermosa y solitaria. Sí, Adelina. Se mudó de São Paulo, compró una casa. Es extraño que una chica joven viva sola. Debe tener un carácter difícil si no se ha casado. Tal vez no ha conocido al hombre adecuado todavía. ¿Mateus la ayuda mucho? A veces. Solo las cosas habituales del barrio. Doralis asintió y no volvió sobre el tema. Pero Isabela notó una expresión socarrona en sus ojos, como si su suegra supiera algo que no le estaba contando. Mateus no regresó hasta 2 horas y media después, cuando la limpieza y la cocina estaban completamente terminadas. Parecía contento y descansado, nada que ver con un hombre que había sufrido un grave accidente. ¿Cómo te encuentras?, preguntó, besando a su madre en la mejilla. Muy bien. Isabela ha hecho un buen trabajo, respondió Doralis con inesperada calidez. La casa ya está en orden. Es estupendo. ¿Y cómo está tu pierna? Mucho mejor. Supongo que fue el cansancio de ayer. Isabela observó la escena con creciente desconfianza. Doralis se movía con total libertad, sin ningún signo de incomodidad. Además, parecía tan despierta y enérgica como siempre. De camino a casa, Isabela decidió averiguar los detalles del accidente. ¿Fue un accidente grave?, preguntó. ¿Qué? Mateus parecía distraído. El accidente que hizo que te marcharas. ¿El conductor estaba malherido? Ah, eso. No, no fue nada. Solo un pequeño rasguño en el parachoques. Fue un arreglo rápido. Me sorprende que tomara tanto tiempo para algo tan pequeño. Ya sabes, el papeleo. Tuviste que ir a la compañía de seguros, rellenar papeleo. La explicación sonaba endeble, pero Isabela no insistió. Tenía demasiadas otras cosas de las que preocuparse. En casa cenaron en relativo silencio. Mateus parecía pensativo y algo tenso. Miraba a menudo el reloj y parecía un hombre que estuviera esperando o preparándose para algo. Mañana, por cierto, tengo que hacer un viaje de negocios, dijo de repente, cuando estaban terminando de cenar. ¿Un viaje de negocios? Isabela se sorprendió. Nunca vas de viaje de negocios. Bueno, así son las cosas. Tengo que ir a la capital, a reunirme con proveedores de piezas de automóvil. Negociaciones importantes. ¿Por cuánto tiempo? De 5 a 7 días. Tal vez una semana. Isabela sintió un escalofrío en el pecho. Mateus nunca viajaba. Todos sus negocios se concentraban en su ciudad natal. Además, siempre había dicho que no confiaba en otras personas para dirigir la empresa de taxis, ni siquiera por un día. ¿Quién va a dirigir la parada de taxis? El subdirector puede encargarse. Todo está preparado. El sistema está afinado. ¿Cuándo te vas? Mañana por la mañana. Ya he comprado el billete. Mateus hablaba despreocupadamente, como si se tratara de un viaje rutinario, pero Isabela podía percibir la falsedad en cada palabra que decía. Estaba segura de que no se trataba de un viaje de negocios y de que su marido no viajaría solo mañana. Por la noche, Mateus se acostó temprano, alegando la necesidad de dormir antes de viajar. Isabela permaneció sentada en la cocina durante largo rato, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. La visita a Doralis, el repentino viaje de negocios, todo parecía una operación cuidadosamente planeada. Por la mañana, Isabela se despertó con el ruido de la puerta al cerrarse.
Miró el reloj. Las 7:30 de la mañana. Mateus ya no estaba en casa, pero había una nota en la mesa de la cocina. Me he ido de viaje de negocios. Volveré dentro de una semana. No me eches de menos. Isabela se vistió y miró al patio. El coche de Mateus no estaba, y la casa de Adelina parecía extrañamente silenciosa y sin vida. Por lo general, a esa hora las ventanas ya estaban abiertas, y la propia dueña aparecía en el patio. Desayunó y se preparó para ir a trabajar, pero de camino decidió parar en la pequeña tienda de comestibles que había enfrente de su casa. Allí se agolpaban a menudo los jubilados locales que conocían todas las noticias del barrio y gustaban de compartir sus observaciones. Detrás del mostrador estaba don Eduardo, un anciano de unos 70 años que vivía enfrente de Isabela y sentía curiosidad por todo lo que ocurría en el barrio. Se fijaba en cada detalle y lo recordaba mejor que cualquier detective. «Buenos días, don Eduardo», dijo Isabela mientras compraba pan y leche. «Buenos días, señora Isabela. ¿Qué tal está? ¿Su marido se fue de viaje de negocios?» «Sí, esta mañana temprano. ¿Cómo lo ha sabido?» «Los vi caminando con sus maletas hacia el taxi. Pero no estaba solo». Isabela sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Cómo que no estaba solo?» «Estaba con tu vecina, la joven. Adelina, creo que se llama. También llevaba una maleta, una grande. Los dos están alegres, hablando, riendo». «¿Estás segura?», preguntó Isabela en voz baja. «Claro que estoy segura. Me levanto temprano. A las 7:30 ya estaba en el patio, regando las flores. Tomaron un taxi al aeropuerto», me dijo el chofer que conozco. Don Eduardo seguía diciendo algo, pero Isabela no le escuchaba. Le zumbaban los oídos y se le nublaba la vista. Así que sus sospechas se confirmaron. Mateus no había ido de viaje de negocios, sino que había viajado con su amante. «¿Notaste algo anoche?», preguntó, intentando hablar con calma. «¿Ayer?» «Sí, hubo un caso interesante. Esa chica, su vecina, se llevó algo de su casa, una pesada lata de hierro. Apenas pudo cargarla todo el camino». «¿Una lata?». Isabela sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «Sí, uno redondo, como una lata de galletas. Parecía pesada, la chica se esforzó por llevarla. Fue justo cuando usted y su marido visitaban a su madre». «¿Seguro que fue ayer?». «Sí, estaba leyendo el periódico en la terraza, lo vi todo. Primero entró en su casa, estuvo allí 15 minutos, luego salió con ese frasco. Y luego, esta mañana, una cosa y se habían ido los dos». Isabela dio las gracias a don Eduardo y salió corriendo de la tienda. Sus pies la llevaron automáticamente a casa, y en su mente solo había un pensamiento: la lata de hierro de las galletas, el mismo tarro en el que guardaba sus ahorros. Una vez en casa, corrió al dormitorio y se subió a un taburete para alcanzar el estante superior del armario. Las sábanas estaban en su sitio, pero debajo no había nada. El tarro había desaparecido. Isabela se derrumbó en la cama, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su marido no solo la había engañado con su vecina, le habían robado su dinero. $8,000 que había ahorrado durante 3 años, negándoselo todo. Dinero para un coche, para un futuro, para la independencia. Ahora todo encaja. La visita de ayer a Doralis fue una distracción. Mientras Isabela fregaba los suelos y preparaba la cena, Adelina había registrado su casa y encontrado el alijo, y Mateus se había ido a propósito por Bing para no estar en casa en el momento del robo. Fue una operación cuidadosamente planeada en la que participaron los tres: Mateus, Adelina e incluso Doralis. La suegra estaba al tanto de los planes de su hijo y le ayudó a engañar a su mujer. Isabela se sentó en la cama y lloró de rabia, dolor e impotencia. Sus más allegados la habían traicionado, le habían robado el fruto de años de trabajo y habían desaparecido, dejándola sin nada.
Ahora están en alguna parte de fiesta con su dinero y ella se queda en una casa vacía con el corazón roto y los bolsillos vacíos. Cuando se le pasaron las lágrimas, Isabela cogió el teléfono y llamó a Claudia. Su amiga estaba en el trabajo, pero aceptó reunirse con ella durante la pausa para comer. Quedaron en la misma cafetería donde habían hablado hacía unos días. Claudia se da cuenta inmediatamente de que ha ocurrido algo grave. Isabela tiene la cara pálida y los ojos enrojecidos por el llanto. ¿Qué le ha pasado?, le preguntó en cuanto se sentaron a la mesa. Me han robado el dinero, dijo Isabela en voz baja. Mateus y esa Adelina me lo robaron y se fueron. ¿Cómo lo robaron? Cuéntamelo todo en orden. Isabel habló de su visita de ayer a Doralis, del extraño comportamiento de su suegra, de la desaparición de Mateus durante varias horas. Luego sobre el repentino viaje de negocios, sobre la historia de don Eduardo y sobre la desaparición del frasco de dinero. $8,000, terminó. Todos mis ahorros. Llevaba 3 años ahorrando para comprarme un coche, negándomelo todo, y me lo robaron. Claudia escuchaba horrorizada, a veces estremeciéndose de indignación. «Es puro robo», exclamó. «Deberíamos ir a la policía. ¿Y decirles qué? ¿Que el marido cogió el dinero de su mujer? No es un robo desde el punto de vista legal. Estamos legalmente casados, compartimos bienes. Pero tú misma ahorraste ese dinero, con tu propio trabajo. Trate de probarlo. No tengo ningún documento que demuestre que ese dinero es mío. Recibí mi salario, lo traje a casa, ahorré parte de él. Técnicamente es un presupuesto familiar». Claudia sacudió la cabeza, dándose cuenta de que su amiga tenía razón. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», respondió Isabela con sinceridad. «Aún no lo sé. Tengo que pensarlo, sopesar todas las opciones. Tal vez intentar ponerme en contacto con él, exigirle que me devuelva el dinero. ¿Qué sentido tiene? Si es capaz de semejante traición, hablar no servirá de nada». Estuvieron sentadas en el café durante media hora más, discutiendo la situación desde distintos ángulos. Claudia sugirió varias opciones, pero todas parecían inútiles. Isabela se dio cuenta de que estaba sola frente a 3 personas que habían planeado y preparado cuidadosamente su huida. «Lo principal es no desesperar», dijo Claudia a modo de despedida. «Tarde o temprano volverán, y entonces podremos ocuparnos de ellos». «Si es que vuelven», dijo Isabela con tristeza. Pero en el fondo ya sabía lo que haría. Si Mateus y Adeline pensaban que se librarían tan fácilmente, estaban equivocados. La traición y el robo tendrían que pagarse, y la factura sería presentada en su totalidad. Solo que primero debían esperar su regreso y pensar bien las cosas. Aún no había llegado el momento de la venganza, pero llegaría. Isabela pasó una noche en vela tumbada en una cama vacía y pensando en lo ocurrido. Por la mañana, la ira había sustituido por fin al dolor y la desesperación. No iba a seguir siendo paciente y callada. Era hora de obtener respuestas a sus preguntas. Después de desayunar, se vistió y se dirigió a casa de Doralis. El aire de la mañana era fresco y fresco, pero Isabela no lo notó. Lo único que se le pasaba por la cabeza era conseguir que su suegra le contara la verdad sobre el espectáculo de anoche. La casa de los Doralis parecía tranquila y acogedora bajo el sol de la mañana. El pequeño jardín estaba pulcramente recortado, el camino barrido, las ventanas brillaban de limpieza. Pero todo este idilio solo irritaba más a Isabela. Llamó a la puerta con fuerza e insistencia. Unos segundos después, la puerta se abrió y Doralis apareció en el umbral en bata. Su suegra parecía sorprendida, pero no asustada. «Isabela, ¿qué te ocurre? ¿Por qué estás tan pálida? Necesito hablar contigo», dijo Isabela con frialdad, entrando en la casa sin ser invitada. «Por supuesto, pasa. ¿Quieres café?» «No quiero café, necesito respuestas a mis preguntas». Doralis acompañó a su cuñada al salón y se sentó en su sillón favorito. Isabela permaneció de pie con los brazos cruzados sobre el pecho.
Ayer sabías perfectamente por qué Mateus me había traído hasta ti. Comenzó sin preámbulos. Y tu repentina enfermedad fue un puro engaño. ¿De qué estás hablando? Doralis intentó fingir desconcierto, pero sus ojos destellaban preocupación. Del hecho de que mientras fregaba tus limpios suelos, tu precioso vecino saqueó mi casa y me robó los ahorros. La cara de mi suegra cambió. Ya no intentaba parecer sorprendida, pero seguía esperando mirar hacia otro lado. ¿Qué ahorros? ¿De qué demonios estás hablando? $8,000 que he estado ahorrando durante 3 años. El dinero desapareció ayer mismo, cuando tuviste la suerte de estar enferma. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Isabela dio un paso adelante y Doralis se revolvió involuntariamente en su silla. Los vecinos vieron anoche a Adeline sacando una lata de hierro de mi casa, y esta mañana ella y Mateus tomaron un taxi al aeropuerto con sus maletas. Interesante coincidencia, ¿no? Isabela, estás enferma. Necesitas ver a un médico. ¿Enferma? Isabela soltó una carcajada corta y furiosa. Sí, estoy enferma. Enferma porque viví 7 años con un mentiroso y un ladrón, y su momia resultó ser la misma. Doralis intentó levantarse de la silla, pero Isabela la detuvo con un gesto. Siéntate y escucha. Aún no he terminado. No tienes derecho a... ¿No tengo derecho? Isabela se acercó a la mesa y cogió un pesado taburete de madera. ¿Tenía tu hijo derecho a robarme dinero? ¿Tenías derecho a ayudarle a hacerlo? Doralis vio el taburete en manos de su nuera y se puso pálida. Suéltalo inmediatamente. Primero di la verdad. Toda la verdad sobre lo que organizaste ayer. No sé nada de la verdad. Isabela balanceó el taburete y Doralis gritó asustada. ¡No me pegues! ¡No me pegues! Entonces habla. ¿Qué te dijo Mateus? ¿Cuánto tiempo llevabas planeando este engaño? Doralis se cubrió la cara con las manos. Todo su cuerpo temblaba. Me dijo que te distrajera durante unas horas, que él y esta chica tenían asuntos importantes que atender. ¿Qué clase de asuntos? No lo sé. No me lo explicó. Estás mintiendo. Isabela volvió a balancear el taburete y la suegra se echó a llorar. Está bien, está bien. Dijo que se llevaban algo de casa y se iban de vacaciones, pero no dijo que era un robo. No lo dijo. ¿Qué pensaste cuando te pidió que me distrajeras para que una mujer extraña entrara en mi casa? Lo pensé. Pensé que eran sus cosas, o dinero de la familia. Dinero de la familia. Isabela se rió amargamente. Era mi dinero, ganado por mí, apartado por mí, y tú ayudaste a robarlo. Doralis lloró y tembló, pero Isabela fue implacable. ¿A dónde fueron? ¿A qué balneario? Al Caribe, en un crucero. Me enseñó los folletos, diciendo que siempre había soñado. «Está haciendo los sueños realidad con mi dinero», gritó Isabela. «¿Y cuánto te pagó por eso? ¿O simplemente aceptaste traicionar a tu nuera?» «Es mi hijo», sollozó Doralis. «Dijo que era infeliz en su matrimonio, que tú no lo entendías, que esa chica era su verdadero amor. Y tú lo creíste. Prometió que se divorciaría de ti y se casaría con ella, que viviría con ellos y tendría nietos». Isabela miró a su llorosa suegra y sintió que su ira alcanzaba un punto de ebullición. Así que no solo le habían robado el dinero, estaban planeando toda una nueva vida en la que ella no tenía cabida. «Ya veo, lo tienes todo planeado. Robar el dinero, hacer un viaje romántico, volver y echarme de casa. No sabía nada del dinero, lo juro. Estás mintiendo, todos están mintiendo». Isabela no pudo soportarlo más. Balanceó su taburete y golpeó con él el aparador de cristal. El cristal se hizo añicos y los fragmentos volaron por el suelo. Doralis gritó aterrorizada. «¡Mi aparador! ¡Te has vuelto loca!». «Aún no, pero casi». Isabela golpeó de nuevo, y todo lo que quedó del aparador fue un marco de madera y un montón de astillas. «Eso es lo que queda de la gente que traiciona a la familia», sollozó Doralis al contemplar los restos de su mueble favorito. «Vas a pagar por esto. Llamaré a la policía. Llámalos».
y les contaré cómo ayudaste a tu hijo a robar a tu nuera. Isabela tiró el taburete al suelo y se dirigió a la salida. ¿A dónde vas?, preguntó Doralis entre lágrimas. A pensar en cómo pagároslo a todos. Isabela salió de la casa, dejando a su suegra llorando entre las astillas. La ira se había calmado un poco, pero no había desaparecido. Se había convertido en una ira fría y calculadora. Se había acabado el tiempo de las lágrimas y las conversaciones. Ahora era el momento de actuar. Pasó el día en casa, pensando en sus opciones de venganza. Podía esperar a que Mateus y Adeline regresaran y provocarles un escándalo público. Podía intentar arruinar su relación contándole a Adelina los problemas económicos de su marido o cualquier otra cosa. Pero todas esas opciones parecían demasiado blandas. No solo le habían robado dinero, le habían robado años de su vida, sus sueños, sus esperanzas. Había que pagar una factura por ello. A última hora de la tarde, un plan había madurado en su cabeza. Si querían jugar a juegos crueles, ella les demostraría que podía jugar igual de bien. Al caer la noche, Isabela se vistió con ropa oscura y salió de casa. Se dirigió al garaje donde Mateus guardaba los bidones de gasolina de repuesto para repostar los coches de la empresa. También allí, en una caja metálica, estaba su vieja pistola, recuerdo de su servicio en el ejército muchos años atrás. Isabela cogió los 2 bidones y la pistola. Las pistolas eran pesadas y estaban frías, pero ella no tenía miedo. El miedo permanecía en algún lugar de su vida pasada, junto con la confianza y la ingenuidad. La casa de los Doralis estaba a 10 minutos a pie. Isabela caminaba en silencio, evitando los tramos iluminados de la carretera. En sus manos llevaba bidones de gasolina, suficientes para provocar un grave incendio. Se acercó a la casa por el lado del jardín, donde no podían verla los vecinos. Había una luz encendida en las ventanas. Doralis no debía de poder dormir tras la visita vespertina de su cuñada. Isabela abrió el primer bidón y empezó a verter gasolina en las paredes de la casa. El líquido se absorbió rápidamente, dejando manchas oscuras. Recorrió el perímetro de la casa, rociando generosamente las paredes, el porche y los marcos de las ventanas. Cuando los bidones estuvieron vacíos, Isabela sacó un mechero. Su corazón latía firme y tranquilo. Sabía que estaba haciendo lo correcto. «Esto es por robar», susurró, acercando el mechero a la pared empapada de gasolina. El fuego prendió al instante. Las llamas subieron por las paredes, devorando con avidez la vieja madera. En cuestión de segundos, la casa ardía como una antorcha. Isabela se retiró a la sombra de los árboles y observó. Se oyeron gritos en la casa. Doralis sintió el calor y se dio cuenta de lo que ocurría. Las sombras parpadeaban en las ventanas y su suegra corría por las habitaciones intentando averiguar qué hacer. El fuego era cada vez más intenso. La casa ardía rápida y furiosamente. Las llamas ya habían alcanzado el tejado. A través de las ventanas podían ver cómo todo el interior se iluminaba con una luz anaranjada. Por fin apareció la figura de Doralis en una de las ventanas. La anciana estaba en camisón, con el pelo revuelto y el rostro contorsionado por el miedo. Gritaba algo, pero las palabras no se oían por encima del crepitar del fuego. Doralis intentó abrir la ventana, pero el marco se atascó. Golpeó el cristal con los puños, intentando romperlo. Finalmente, el cristal se resquebrajó y ella lo golpeó con algún objeto. El fuego ya se acercaba a la ventana y a Doralis le quedaban segundos. Atravesó el marco de la ventana y saltó al jardín. Aterrizó mal, gritó de dolor, pero se levantó rápidamente y huyó de la casa en llamas. Isabela vio a su suegra a una distancia prudencial vigilando el incendio. Doralis estaba sana y salva, solo asustada y quizá ligeramente herida por la caída. Era suficiente. Isabela no tenía intención de matarla, solo de darle una lección. La casa ardía cada vez más.
Las llamas se elevaban hacia el cielo, iluminando los alrededores con un resplandor anaranjado. En algún lugar a lo lejos se oyeron sirenas. Algunos vecinos habían llamado a los bomberos. Isabella se marchó en silencio mientras la atención de todos se centraba en el incendio. En casa, guardó la pistola en el garaje y se duchó para quitarse el olor a humo. Luego se tumbó en la cama y se durmió plácidamente. Por la mañana, todo el barrio se llenó de noticias sobre el incendio. La casa Doralis había ardido por completo, dejando solo paredes carbonizadas y un montón de cenizas. La propietaria fue hospitalizada con contusiones y conmoción, pero los médicos dijeron que su vida no corría peligro. Isabella da el pésame a los vecinos y se pregunta, como todo el mundo, por la causa del incendio. Nadie sospechó de ella. La tranquila médica parecía incapaz de cometer semejante acto, pero esto no era más que el principio. Mateus y Adelina la esperaban, y ella les estaba preparando una sorpresa especial. La semana transcurrió con lúgubre expectación. Isabella siguió trabajando en la clínica, haciendo su vida normal y fingiendo que no había pasado nada. Los vecinos se solidarizaron con ella por el incendio de la casa de su suegra, y ella les agradeció su apoyo y les contó lo preocupada que estaba por Doralis. Su suegra estaba en el hospital con una contusión leve y magulladuras. Isabella incluso la visitó una vez, llevándole fruta y preguntándole cómo se encontraba. Doralis la miró con desconfianza y miedo, pero no dijo nada. Se dio cuenta de que era imposible acusar a su cuñada de incendio provocado. No había pruebas, no había noticias de Mateus, no llamaba ni escribía, como si se hubiera desvanecido en el aire. Isabella sabía que él y Adeline estaban disfrutando de un crucero por el Caribe, gastando el dinero de ella en lujosas cenas y espectáculos, pero se acercaba la hora de la verdad. El viernes por la mañana, cuando la semana tocaba a su fin, Isabella llamó a la compañía de taxis haciéndose pasar por una esposa solícita. «Buenas tardes, soy la mujer de Mateus», dijo a la recepcionista. «¿Sabe cuándo volverá de su viaje de negocios? Hace días que no sabemos nada de él». «Señora Isabella, debería volver mañana por la mañana. El vuelo llega a las 8:30». «Gracias, señora». Empezaba a preocuparme. Isabella colgó el teléfono con satisfacción. Así que estarían en casa mañana por la mañana. Sería un buen momento para prepararles una bienvenida adecuada. Todo el día estuvo tranquila y centrada. Por la noche preparó su cena habitual, vio la televisión y se acostó pronto. Necesitaba dormir bien antes de la noche decisiva. A las 3:30 de la madrugada, el despertador despertó a Isabella. Se levantó, se vistió con ropa oscura y salió tranquilamente de casa. En sus manos llevaba un bidón de gasolina y un mechero. La pistola estaba en el bolsillo de la chaqueta. La casa de Adelina estaba a oscuras y en silencio. La propietaria estaba lejos, en otro continente, y no podía proteger su propiedad. Isabella se acercó al edificio y empezó a echar gasolina en las paredes, igual que había regado la casa de su suegra la semana anterior. La hermosa casa que Adelina había comprado con el dinero de la venta de su piso en la capital pronto sería un montón de cenizas. Que la joven ladrona vuelva y solo encuentre ruinas, un justo castigo por robar y destruir la familia de otro. Isabella prendió fuego a las paredes empapadas de gasolina y retrocedió hasta una distancia segura. El fuego ardió con rapidez y furia. La casa era vieja, como la mayoría de los edificios del barrio, y ardía bien. Las llamas se elevaban cada vez más, iluminando la oscuridad nocturna. Las sirenas sonaron en algún lugar. Los bomberos estaban en camino. Pero era demasiado tarde. La casa ardía demasiado para poder salvarla. Isabella se sentó en los escalones del porche de su casa y observó el incendio. Sintió una extraña calma y satisfacción. Se había hecho justicia, aunque de una forma peculiar. Los bomberos llegaron 15 minutos más tarde, pero solo pudieron evitar que el fuego se propagara a las casas vecinas. La casa de Adelina estaba condenada desde el principio. Por la mañana,
Lo único que quedaba de ella eran paredes carbonizadas y un montón de cenizas del que sobresalían estructuras metálicas. Isabela pasó toda la noche sentada en el porche viendo trabajar a los bomberos. Al amanecer, habían terminado de extinguir y empezaron a retirar los escombros. Los vecinos se reunieron en torno a las cenizas, discutiendo las causas del incendio y compadeciéndose de la joven ama. «¿Te imaginas el susto que se va a llevar cuando vuelva?», dijo uno de los vecinos. «Era una casa tan bonita. Se habrá producido un cortocircuito en la instalación eléctrica», supuso don Eduardo. «Ocurre a menudo en las casas antiguas». Isabela escuchaba las conversaciones y se mostraba comprensiva. Por dentro cantaba de expectación. Pronto Adeline vería los resultados de su traición. A las 9:30 de la mañana, un taxi se detuvo junto a las cenizas. Isabela reconoció inmediatamente el coche amarillo del servicio local. Mateus y Adelina salieron de la cabina con grandes maletas y bolsas libres de impuestos. Parecían bronceados, descansados y felices. Mateus llevaba una camisa clara y pantalones cortos. Adelina un vestido de verano de colores vivos y gafas de sol. Ambos sonreían y charlaban alegremente sobre algo, pero las sonrisas desaparecieron en cuanto vieron las cenizas en el solar de la casa de Adelina. La chica se quedó inmóvil, incapaz de creer lo que veía. Entonces gritó y corrió hacia las ruinas. «¡Mi casa! ¿Qué le ha pasado a mi casa?». Cayó de rodillas ante las ruinas calcinadas y empezó a escarbar entre las cenizas con las manos desnudas, como si esperara encontrar algo que hubiera sobrevivido. Las lágrimas corrían por sus mejillas, dejando senderos embarrados. Mateus no sabía qué hacer. Intentó calmar a Adelina, pero estaba histérica. «Se ha quemado todo. Todas mis cosas, documentos, fotos», sollozaba. «¿Cómo es posible?». Mateus escuchaba con rostro adusto, mirando de vez en cuando en dirección a su casa. Isabela se levantó del porche y caminó lentamente hacia ellos. En el bolsillo de su chaqueta había una pistola, pesada y fría. Había llegado el momento del acto final de este drama. «Mateus», llamó en voz baja. Su marido se volvió y la vio. Algo en la expresión del rostro de su mujer lo alertó. «Isabela, acabo de regresar. ¡Qué horror lo de la casa de Adeline!». «Sí, un horror», asintió ella con calma. «Casi tanto como la casa de tu madre». Mateus se puso pálido. «¿Qué quieres decir?». «La casa de los Doralis también se quemó hace una semana. ¿No lo sabías?». «¿Cómo se quemó? ¿Dónde está mamá?». «En el hospital. Está viva y bien, pero asustada, igual que tu señora ahora». Adelina dejó de escarbar entre las cenizas y miró a Isabela. Había odio y sospecha en sus ojos. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó. «Nada en particular. Solo me preguntaba cómo se produjeron los dos incendios, exactamente cuando estabas fuera de la ciudad». Mateus dio un paso hacia su mujer. «Isabela, ¿qué pasa? Estás muy rara». «¿Extraña?». Isabela sacó una pistola del bolsillo y apuntó a su marido. «¿Es normal robar $8,000?», gritó Adelina horrorizada. Mateus levantó las manos intentando calmar a su mujer. «Isabela, baja el arma. Hablemos con calma». «¿Hablar? Durante 7 años he intentado hablar contigo. Y elegiste robar y mentir. ¿Qué 8 de los grandes? No sé de qué estás hablando». «¿No lo sabes?». Isabela sonrió. «Entonces explícame dónde ha ido a parar mi hucha de dinero, el tarro de hierro que tu novia sacó de nuestra casa mientras me llevabas a ver a mamá». Mateus miró a Adelina. La mentira ya no tenía sentido. «Vale», dijo cansado. «Sí, cogimos el dinero. Pero no es un robo. Somos marido y mujer, compartimos la propiedad». «¿Compartida?». Isabela se rió con rabia. «Ahorré ese dinero durante 3 años trabajando en turnos de noche, negándome a todo. Y tú y tu amante lo malgastasteis en una semana en el Caribe. Íbamos a devolverlo. Estás mintiendo. Ibas a divorciarte de mí y casarte con ella. Tu madre me lo contó todo antes de que se quemara su casa.
Adelina se levantó de rodillas cubierta de ceniza y tierra. «Fuiste tú quien incendió nuestras casas», gritó. «Estás loca». «Loco, tal vez, pero justa». Isabel la apuntó a Adelina. «Robaste mi dinero, arruinaste a mi familia, pensaste que podrías salirte con la tuya, pero hay un precio que pagar. No dispares». Adelina levantó las manos. «Recuperaremos el dinero». «¿Con qué? Ya no tienes casa y has dejado que se pierda el dinero». Mateus intentó acercarse a su mujer, pero ella volvió a apuntarle con la pistola. «Quédate donde estás. Tú y yo tenemos asuntos pendientes. Isabela, por favor. Dime la verdad. ¿Me engañaste con ella?» «Sí», dijo Mateus en voz baja. «Sí», dijo Mateus en voz baja. «¿Y pensabas dejarme?» «Pues sí». «¿Y me robaste el dinero?» «Lo robé». «Eso es bueno. Por fin dices la verdad». Isabela apuntó y disparó. La bala alcanzó a Mateus en la pierna y cayó gritando de dolor. La sangre empapó sus pantalones claros. Adeline gritó y quiso correr hacia el herido, pero Isabela la detuvo, apuntándola con el arma. «Quédate donde estás, ladrona. ¿Le has matado?» «No, solo le he herido. Pero si intentas denunciarme a la policía, te denunciaré por robo. ¿Quién de los dos acabará en la cárcel?» Adeline temblaba de miedo y de rabia. «No tienes pruebas». «¿Tienes pruebas del incendio provocado? Además, don Eduardo te vio sacar el tarro de mi casa. ¿Quieres ver a quién creerán? ¿A un médico de reputación intachable o a una aventurera sin hogar?» Adelina se dio cuenta de que había perdido. Asintió en silencio. «Buena chica. Tú te callas, yo me callo. Un trato justo». Isabela guardó la pistola en su bolsillo y miró a Mateus retorciéndose en el barro. «Adiós, querido esposo. Te deseo que seas feliz con tu nueva esposa, si por supuesto encuentras un lugar donde vivir». Se volvió y caminó hacia la casa. Los vecinos se pararon frente a ella. Nadie se atrevió a interferir. Alguien ya había llamado a una ambulancia. En casa, Isabela metió rápidamente lo esencial en una bolsa de deporte. Documentos, dinero, un par de conjuntos de ropa. No necesitaba nada más de esta vida. Pidió un taxi y se dirigió a casa de Claudia. Su amiga vivía en un pequeño piso al otro lado de la ciudad. Allí podría esperar los primeros días hasta que se calmaran las pasiones. Al salir de casa, Isabela se volvió y vio por la ventanilla una ambulancia que venía en dirección contraria. Deben de venir a por Mateus, que lo atendieran. Ahora tendría mucho tiempo para pensar en el hecho de que la traición no desaparece, y Adelina debería buscar un nuevo hogar y un nuevo amante, preferiblemente no uno casado. Isabela condujo hasta la casa de Claudia y tocó el timbre. Comenzaba una nueva vida, sin mentiras, sin traiciones, sin ilusiones. Había pagado un alto precio por su libertad, pero no se arrepentía de nada. Se había hecho justicia, aunque de una forma peculiar.